Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Noboa sobre la mofa del "because he is nice". Me molestó que Rafael Correa quiera definir quién es bruto, tenemos la misma cantidad de títulos. El mandatario dijo en entrevista con El Universo y Radio City que los acuerdos políticos con los correístas y los socialcristianos están en firme. Al evaluar el estado de los acuerdos políticos con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, PSC, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que están en firme. Esto pese a los desacuerdos que se han generado en la Asamblea Nacional entre estas fuerzas y el régimen en las últimas semanas por los contenidos de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la Ley Orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción y las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COI. Noboa concedió a Diario El Universo y a Radio City una entrevista el pasado viernes, 23 de febrero, en Guayaquil, la cual se divulgará en su totalidad este lunes 26 en todas sus plataformas. El mandatario dijo que los acuerdos están en firme. Un presidente de la República tiene que hablar con todos, no se puede andar cerrando. Y la opción de Daniel Noboa no fue una opción antinada, entonces si fui elegido así, tengo que mantener mi postura y mi accionar, reflexionó. Pero al expresidente Correa si le molestó la mofa de "because he is nice", se le preguntó al mandatario en referencia a sus expresiones de hace pocas semanas en las que se burló de su pronunciación del inglés. Noboa respondió, sí, y a mí me molestó también que diga que, como él es académico, él puede definir quién es bruto, pero tenemos la misma cantidad de títulos. Que el presidente Daniel Noboa no caiga en la provocación, el consejo de los analistas tras la respuesta que le dio a Rafael Correa. Al consultarle sobre su relación con el exalcalde Nebot, dijo que estaba bien. Hay cosas en que estamos de acuerdo, cosas en que no estamos de acuerdo, pero eso es una relación política. No es que andamos en ñañerías con nadie, es tener una relación política, indicó. En más noticias. Daniel Noboa deroga el Código de Ética de la Función Ejecutiva. El presidente emitió un decreto para derogar el Código de Ética de la Función Ejecutiva, que él mismo había emitido en diciembre pasado y que reemplazó al de Guillermo Lasso. El presidente Daniel Noboa derogó, la noche de este 23 de febrero de 2024, el decreto número 86, con el que él mismo emitió el Código de Ética de la Función Ejecutiva en su primer mes de su gobierno. El nuevo decreto no da ninguna justificación en sus antecedentes para esta decisión. Solamente cita que es atribución del presidente dirigir la administración pública. El Código de Ética emitido por Noboa prohibía el nepotismo hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad dentro de las instituciones del Ejecutivo. Además, prohibía que la primera dama reciba remuneración y establecía que el avión presidencial se pueda usar solo para asuntos de carácter oficial o cuando la Casa Militar Presidencial lo disponga por temas de seguridad. Este Código de Ética reemplazó al que había emitido el expresidente Guillermo Lasso y que incluía otros temas como la declaración de conflictos de interés. En más noticias. Rusia deja atrás la tensión con Ecuador y ahora ofrece ayuda a Noboa. Después de 3 semanas de tensión diplomática, finalmente el capítulo de desencuentro con Rusia terminó. Ahora, el gobierno de Vladimir Putin desea desempolvar proyectos pendientes con Ecuador. En su afán de conseguir recursos para luchar contra la inseguridad, el presidente Daniel Noboa desencadenó un pulso político en el que Ecuador quedó atorado entre dos gigantes, Rusia y Estados Unidos. Pero, finalmente, el ofrecimiento de enviar chatarra militar rusa a Washington se desplomó. Y el mismo primer mandatario tuvo que buscar una excusa para retractarse y dar de baja esa transferencia, pese a que el objetivo de la transacción era claro desde un inicio. La Casa Blanca lleva 2 años buscando que los gobiernos latinoamericanos que poseen antiguos equipos militares soviéticos o rusos los donen a Ucrania para mantener la defensa contra la invasión rusa. Sin embargo, después de 3 semanas de tensión diplomática que complicaron comercialmente a Ecuador, el presidente Noboa afirmó que las intenciones de Estados Unidos fueron una sorpresa para su gobierno y sostuvo que no puede seguir adelante con una triangulación de armamento. Por ello, el jefe de Estado aceptó que el Kremlin tenía razón en su molestia frente a la transferencia. Y el embajador ruso en Quito, Vladimir Sprinchan, expresó que Moscú recuperó la tranquilidad y la confianza, después de que se diera de baja el acuerdo con Washington. Esto coincidió, según Ecuador y Rusia, con el levantamiento de la sanción a 5 exportadoras de banano.
Ambos gobiernos insistieron en que se trató de un tema aislado, sobre el cual Spinchan responsabilizó al expresidente Guillermo Lasso. Ninguna de las instituciones involucradas en las negociaciones con Estados Unidos, como Cancillería, Ministerio de Defensa o la Presidencia, explicaron lo sucedido ni aclararon por qué defendieron inicialmente la transferencia, para después echarse para atrás. Esas negociaciones se iniciaron en el gobierno anterior. Las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado si este episodio modificó de alguna manera las relaciones con las dos naciones involucradas, especialmente la hoja de ruta con Washington, el principal aliado del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué Noboa cambió de parecer? Desde el 21 de diciembre, el gobierno defendió la decisión del presidente Daniel Noboa de ejecutar la transferencia de chatarra militar rusa. La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que no era ilegal y que Ecuador podía dar de baja los equipos, venderlos, regalarlos o intercambiarlos. Después de las primeras advertencias de Moscú incluso, después de la sanción al banano ecuatoriano, el mandatario pareció no darle importancia a los reclamos e insistió en que se va a proceder de todas maneras con la transferencia. Pero la acusación del Kremlin por una falta de reflexión de Ecuador y posibles complicaciones en la relación bilateral fue respondida con ligereza por parte del Ejecutivo. El presidente Noboa lo minimizó y repitió que se trataba de chatarra comprobada. Además, sin razón, Noboa advirtió que el derecho internacional le permitía desecharla como tal. Y agregó que la postura de Rusia no es la adecuada, porque Ecuador también se encuentra en una guerra. El problema fue que el Ejecutivo ignoraba o pasó por alto el acuerdo de cooperación técnico-militar firmado con Rusia en 2008, que prohíbe explícitamente dichas transferencias. Y esto es algo que las autoridades ecuatorianas ni siquiera han mencionado. Pero, además, existe otra barrera legal en el ordenamiento nacional, el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público. Esta normativa establece, en su artículo 132, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, previa autorización del Ministro de Defensa, podrá vender directamente sus aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, armamento o material bélico obsoleto o fuera de uso. Sin embargo, aclara que estos equipos no podrán salir del país ni podrán ser utilizados en actividades que atenten a la seguridad del Estado o al prestigio de la institución armada. En más noticias. Henry Kronfle viaja a España y encarga la presidencia de la Asamblea. Horas después del debate de las reformas al COIP, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, alistó maletas y viajó a España. En su ausencia, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, será la titular del Legislativo. El mismo día en que la Asamblea Nacional no logró aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, viajó a España, para, según se informó, cumplir una agenda con varias actividades oficiales. El viaje de Kronfle fue por la noche del 22 de febrero y estará al menos 12 días fuera del país. Una vez en Madrid y Barcelona, la Asamblea informó que Kronfle tiene previsto un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de España y otras autoridades del ámbito parlamentario. En Barcelona, tendrá una reunión con la alcaldía de esa ciudad y con migrantes ecuatorianos radicados en España. Además, el comunicado de la Asamblea dice que participará en otras actividades que no especifica. Esta es la primera visita oficial del presidente de la Asamblea a Europa. A mediados de esta semana, Kronfle se mostró molesto por un informe del Observatorio Legislativo que lo ubicaba como uno de los legisladores que más había faltado a las sesiones del Pleno. En más noticias. El Gobierno Nacional ya envió a la Asamblea el proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo. Se trata del quinto proyecto de ley económico urgente orientado, en esta ocasión, a fomentar las actividades turísticas y también el empleo. Ya fue anunciada días atrás por el ministro de Turismo, Niels Olsen, y finalmente se envió. Se trata de la nueva ley urgente de turismo que el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó al legislativo en las últimas horas. El objetivo fundamental de la norma, según las autoridades, es fortalecer al sector turístico y con ello fomentar más fuentes de empleo en el país. Como el primer paso para eliminar los excesivos impuestos a los eventos internacionales que dinamizan el turismo en nuestro país. El gobierno está haciendo su parte.
Ahora le toca al sector privado, a los asambleístas, arrimar el hombro para poder dinamizar y reactivar el sector turístico de nuestro país. Entre los principales ejes de la propuesta de ley están, por ejemplo, la coordinación con las instituciones financieras para que otorguen créditos para el sector turístico con tasas y plazos preferentes que contemplen periodos de gracia y plazos extendidos adicionales para que puedan cumplir con sus obligaciones. También está que los recursos que se obtengan por cobro de tarifas, contribuciones, concesiones de turismo y tasas serán destinados para la promoción, competitividad y desarrollo turístico. Se propone asimismo facilidades de pago de hasta 24 meses plazo para los contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Turismo que no hayan podido cumplir con sus obligaciones tributarias con el SRI hasta el periodo fiscal 2023, y los inscritos en el Registro Nacional de Turismo que tengan obligaciones pendientes con el IES podrán acceder a facilidades de pago hasta por un máximo de 24 meses. Respecto de las obligaciones patronales que tengan, sin necesidad de colocar o de pagar una cuota inicial para poder acceder. Esto me parece positivo porque es una medida de alivio y además tiene mucho sentido con la realidad actual que están manejando las empresas turísticas. Con esta nueva ley, además se espera que los beneficios incentiven a los promotores de grandes eventos para que puedan traer a Ecuador a artistas de talla internacional quienes anteriormente omitían a esta nación de sus giras por Sudamérica. Tras el envío del proyecto de ley, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para dar trámite al proyecto. Y escuche esto, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la creación del bono extraordinario para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en medio del estado de excepción que enfrenta el país desde hace más de 40 días. Este monto se orienta a beneficiar a los familiares de uniformados que en el cumplimiento de su deber hayan muerto o hayan resultado vulnerables como producto de enfrentamientos y hostilidades con la delincuencia. El bono económico se entregará por una sola vez y su monto será de una remuneración básica unificada, es decir, de $460.